Hola a todos, de nuevo, queridos alumnos, y aquí os dejo otro vídeo más, hoy creo que os vais a hartar de mí, sobre las prácticas que tenemos pendientes. En este caso es la de el comentario del paisaje industrial, que bueno, que puede parecer un rollo, puede parecer difícil, pero yo creo que es incluso más fácil que el paisaje agrario. Porque aquí, por ejemplo, siguiendo un poco las pautas de la PAU que está revisando y siguiendo un poco distintas guías, no sería necesario hablar del paisaje natural. Así que vamos a quitarnos una parte importante, ¿vale? Bueno, he elegido nuevamente el modelo de Anaya y bueno, y después de revisar distintos exámenes PAU y tal, porque este paisaje ha caído incluso más veces que el agrario en selectividad, en la geografía humana. Comparando modelos de exámenes de PAU sobre paisajes industriales, os puedo asegurar con un 99% de probabilidad de que las preguntas PAU coinciden con esta guía. Por tanto, nos vamos a ceñir también en este modelo y en el que queda en el paisaje turístico en el modelo que nos proporciona el libro de Anaya. ¿Vale? Así que si queréis que os pase distintos modelos de prácticas anteriores de Anaya, decídmelo que también os lo puedo dejar en Google Drive o por Aules. ¿Vale? Entonces, bueno, la guía bastante sencilla. Si habéis mirado ya los apuntes del tema 9, si habéis hecho un vistazo un poco a los distintos apartados, yo sé que es un tema amplio porque bueno, habla de la historia de la industria en España, de las características actuales, de la crisis industrial en España, de un poco de los nuevos horizontes, pero es un tema bastante actual porque es uno de los pies de los que coge nuestra economía y ahora con la situación que tenemos muchísimo más. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues como en todos los comentarios que hemos hecho hasta ahora, sería bastante interesante que hagamos una introducción. Aquí, por ejemplo, no la dice, pero yo os recomiendo que hagáis una introducción de un paisaje industrial, que normalmente es un resumen de todo lo que vais a hacer. Es decir, dónde se localiza, por qué está ahí. Por ejemplo, si es una refinería que está en una zona costera, pues evidentemente es obvio el impacto ambiental que provoca, ¿no? Y porque está en la costa. Evidentemente una refinería tiene que estar siempre en la costa por el tema del transporte del petróleo. O por ejemplo, si es una industria siderúrgica, pues evidentemente lo normal es que esté cerca de una mina de carbón o una zona minera de hierro o del metal correspondiente. ¿Vale? Es decir, un poco la introducción sería hablar de todo eso y luego, bueno, una especie de visión de futuro, ¿no? Hacia dónde se va en esa situación, ¿no? Ese paisaje, qué posibilidades de futuro tiene. ¿Vale? Pero bueno, siempre en 4 líneas como mucho. Pero vamos, que yo es una recomendación que voy a haceros siempre y que suele venir muy bien y suele compensar pues si os falta algún punto por desarrollar, si cogéis en alguna parte del comentario, pues bueno, la introducción suele mitigar esos posibles fallos. Y si no tenéis fallos, pues bueno, pues le da mucho más valor a vuestro comentario. El primer punto sería la localización geográfica. Normalmente a pie de foto suele poner el lugar, la ciudad, la provincia, etcétera. Puede pasar dos cosas, que no conozcáis el pueblo, que es raro, porque normalmente son capitales de provincia, ciudades importantes, ciudades mineras, pero bueno, puede ocurrir que no conozcáis el pueblo, la ciudad. Y también puede ser que no aparezca a pie de foto el nombre del lugar. Bueno, si se trata, pero tenemos que ser un poco avispados y pensar con la cabeza. Si se trata de una zona de industria siderúrgica, pues en un 80% va a estar localizada en la cornisa cantábrica. En algunos lugares como en Cádiz, Huelva, vale, en zona costera, Puerto Llano, Ponferrada, pero bueno, en su mayoría en la zona cantábrica, ¿vale? O sea que, bueno, a título general lo orientes por esa zona y no vais a fallar, ¿vale? Si es una industria textil, pues, hombre, Cataluña tendría bastantes posibilidades. También la zona nuestra, ¿no? Por el tema del calzado y tal, también sería interesante, Alcoy. Es decir, que siempre tenemos que jugar con esa posibilidad de que no nos dé la ciudad y un poco en general. Siempre posiblemente se situaría
debido a que vemos estos aspectos, pues creemos que se sitúa aquí, siempre usando estas fórmulas, ¿vale? Nunca asegurar algo 100%, aunque penséis que lo sabéis, igual os podéis equivocar. Bueno, una vez que localizamos el lugar donde se sitúa este paisaje industrial, también podemos hablar de las características físicas, es decir, si es una zona montañosa, si es un valle, si es una zona llana, si es una zona costera. Eso también es interesante hablar de ello. Recuerdo que un año cayó un paisaje en el que estaba la central nuclear de Cofrentes, y bueno, pues hay que hablar también de que siempre estén cerca de un lugar en el que haya agua, ¿no? Es obvio, una central nuclear siempre tiene que estar cerca de un lugar en el que haya agua, ¿vale? O cuando se trata de un campo solar, normalmente zonas llanas en las que suele haber muchísimas más horas de sol. Una central solar no la vais a encontrar en Bilbao o en Ferrol. Normalmente la vamos a encontrar en la mitad sur de la península, ¿vale? Es decir, que usar la lógica también. Bueno, el apartado B del primer punto sería los factores de localización industrial. A ver, esto lo tenéis muy bien explicado en el libro. Aún así, rápidamente, porque no me puedo entretener mucho, quiero que esto no dure mucho, si no vais a aburrir. Los factores de localización industrial, pues están los físicos, si están cerca de materias primas, de minas de carbón, de hierro, etcétera, si están cerca de fuentes de energía. En el caso del carbón, el carbón es una fuente de energía, el hierro es una materia prima, o un emplazamiento favorable para el transporte, cerca de una estación de tren, cerca de un puerto, cerca de un aeropuerto. Es decir, normalmente esos serían los elementos, los factores también llamados clásicos. O por ejemplo, que tenga una infraestructura importante, es decir, un polígono industrial con todo tipo de otras industrias que podrán abastecer a esta, ¿vale? Luego tenemos unos factores nuevos que son los que ahora priman en el mundo actual, el mundo económico actual, como el acceso a la tecnología, a la información, un territorio articulado en torno a una gran metrópolis, ¿no? Madrid, Barcelona. Es decir, por ser las ciudades que son, también albergan las grandes industrias, sobre todo las actuales. Luego, el apartado C sería el tipo de localización, si es concentrada, si es dispersa. Cuando se trata de grandes complejos industriales sería concentrada, o si tú ves, por ejemplo, una fábrica de baterías de móviles que está solo esa fábrica en un lugar, pues evidentemente sería dispersa. Y bueno, y luego ventajas e inconvenientes, ¿vale? Ya os he dicho anteriormente que si está en un lugar en el que hay grandes aglomeraciones industriales, pues puede obtener componentes del producto mucho más fácil que si no tiene nada alrededor, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, pero el impacto ambiental evidentemente es mucho mayor cuando hay una gran aglomeración industrial. El emplazamiento, habría que hablar si es heredado o no, es decir, si es una zona tradicionalmente industrial desde hace un siglo. Si hablamos de Vizcaya, si hablamos de Barcelona, pues evidentemente la industria está en un complejo heredado, porque lleva ya más de un siglo ubicándose en esa zona. O si es una zona industrial nueva, ¿vale? Es decir, también si lo sabemos podemos añadirlo, pero normalmente los lugares que os van a aparecer para comentar van a ser lugares tradicionalmente que tienen industria, o son grandes ciudades importantes o de capitales de provincia que por su importancia administrativa, económica, etcétera, pues también es más fácil que alberguen la industria. Luego, esas características de emplazamiento, si se distribuyen por parcelas, por naves industriales, cómo son, si se sigue, hay algún tipo de plan urbano, como en este caso esta imagen que tenéis aquí, ¿vale? Aquí hay una planificación, porque esto es un polígono industrial, o si evidentemente es una zona que solo es de oficinas, que solo es de fábricas, si es mixto, si es un parque industrial, si es un parque científico. Es decir, eso también lo tenéis en el tema muy bien explicado, ¿vale? Segundo punto importante, los tipos de industria, también lo tenéis muy bien explicado en el tema. A ver, los tipos de industria, básicamente tenemos la industria, según el destino económico, ya sabéis, la industria de base, de bienes de equipo, la de consumo, la de uso y consumo. Si hablamos de una siderurgia, pues sería una industria de base, un poco más, y también de equipo, ¿no? Pero vamos, industria de base. Si hablamos de una industria que se fabrican frigoríficos o lavavajillas, pues de uso y consumo, porque fabrican esos electrodomésticos para venderlos directamente al público, ¿vale? Luego, según la rama productiva,
si es metalurgia, si es química, si es agroalimentaria, si es tecnológica, eh, también si fabrican móviles, tecnológicas, si fabrican planchas de acero, metalúrgica, si fabrican lejía, química, es decir, es una forma de clasificarlo. Y luego según el grado de desarrollo tecnológico. Cuando se trata de una industria siderúrgica, metalúrgica, etcétera, es un sector maduro, porque esa industria ya existía ya hace un siglo. Sin embargo, si es una fábrica de móviles, pues sería industrias punta, una fábrica de componentes de ordenador, una fábrica de navegadores, por ejemplo. ¿Vale? O sea que sería una forma, esto es el punto 2 más bien es para clasificar el tipo de industria que veis reflejada en el paisaje. Los rasgos de la mano de obra. Cuando es una industria tecnológica o industria punta, evidentemente requiere una mayor cualificación, porque ahí te van a exigir que haya ingenieros informáticos, técnicos electricistas, etcétera. Cuando se trata de una industria siderúrgica o se trata de una industria conservera, evidentemente el nivel de cualificación es menor. Simplemente usar un poco la lógica. Y luego el tamaño. Evidentemente no podéis saber si es el tamaño, pero si por ejemplo en la imagen del paisaje veis que pone Google, pues evidentemente es una empresa importante. Si aparece Microsoft, es una empresa importante. Si aparece Zara o Inditex en este caso, es una empresa importante. Pero si aparece Modas Paqui, pues evidentemente no es, con todos los respetos a Paqui, no sería una empresa importante, sería una pyme, por ejemplo. ¿Vale? Como casi todos de esa economía, creo que esto lo tienen bastante bien superado. Y luego la problemática, que esto es lo que siempre coincide con la parte que yo digo conclusión. Aquí también nos desarrolla conclusión, pero bueno, todo esto lo podéis meter, el punto 3 y el punto 4 lo podéis meter en el mismo punto, ¿vale? Si es una industria de bienes de equipo madura, si es una refinería, si es una industria siderúrgica, metalúrgica, etcétera, pues evidentemente tiene una serie de problemáticas. Aparte de que hay muchísima competencia en otros países donde la mano de obra es más barata, también tenemos el impacto ambiental, porque no hay una reestructuración, no hay una reconversión donde se contamine menos, hay menos impacto y tal. Cuando se trata de problemas estructurales, es decir, no se ha compensado, ¿no?, las deficiencias de transporte, las deficiencias de materias primas, deficiencias de mano de obra, todo eso no se ha compensado todavía, y ese problema, si existía hace un siglo, ahora todavía existe, pues problema estructural. Y luego, como ya he dicho antes, las repercusiones medioambientales, que es un tema que yo creo que es como en la geografía física, en el clima, los intervalos nubosos, pues aquí los problemas medioambientales hay que meterlo en todos los comentarios. Agrario, industrial, turístico, etc. Eso hay que meterlo en todo, ¿vale? Hay que concienciar. Y finalmente la conclusión, una vez que hemos hablado de la problemática, pues aquí podéis hablar, por ejemplo, de si ese paisaje está bastante desarrollado, si puede desarrollarse más a nivel de futuro, si está condenado a desaparecer o a entrar en crisis, o si simplemente requiere ayudas del gobierno para poder mantenerse. Ejemplo, la minería en España. Sin subvenciones no funcionaría, por ejemplo, o los astilleros, ¿vale? Es decir, que bueno, son temas bastante amplios que podéis añadir muchísimo, pero si tampoco tenéis la capacidad o no queréis, os ceñís a lo que os va pidiendo. Además tenéis un abanico bastante amplio para ir respondiendo a todas estas cuestiones, y evidentemente tenéis que tener el tema, si no aprendido, por lo menos ya leído y entendido, para poder hacer bien el comentario, en mi consejo, ¿vale? Bueno, este paisaje sería este cayó en Pau en el 2018. Esto es una industria siderúrgica, esto está en el norte de España, y sería un ejemplo de una industria en declive, una industria de base, necesita reconversión industrial. Aquí tenéis las claves. Lugares en los que se puede dar, como no sabemos dónde está, no lo pone, pues todos los lugares en los que tenemos industrias de este tipo. Aparte de la cornisa cantábrica, Cádiz, Puertollano, Ponferrada, ¿vale? ¿Es un eje industrial en declive? Sí. ¿Por qué? Porque hay una competitividad externa, no ha habido una reconversión industrial adecuada, y evidentemente la mano de obra cada vez es más cara en España, ¿vale? Por tanto, es una industria en declive. Tradicional, evidentemente, y están ubicados siempre cerca de lugares en los que hay una extracción minera, tanto de carbón como de la antigua fuente de materia prima y fuente de energía, y también cerca de lugares de extracción de hierro, del metal en este caso. Y evidentemente pues una necesidad imperiosa de reconversión. Esto sería un ejemplo de
de lo que os puede caer. En este caso, la que os he puesto yo, aquí sí que pone el lugar en el que está ubicado, que es en este caso Málaga. Pues aquí habría que responder a estas tres preguntas, que más o menos están, no, a ver, no son iguales a las que os pone en el manual que os he dado yo, pero prácticamente os pide lo mismo: factores de localización, qué tipo de sector industrial se relaciona y qué área o eje industrial mejor, cuál de forma mejor se ajustaría a cada una de esta fotografía. En este caso esto está mal escrito, ¿vale? En este caso es un parque tecnológico. Mirad en el tema qué son los parques tecnológicos, qué características tienen, y luego también, como ya nos habla de Málaga, sería difícil ver que esto está en Málaga, por eso lo pone. En Málaga a qué eje industrial dentro de la distribución industrial en España pertenece, ¿vale? Esas serían las claves para hacerlo. Y luego ya ir respondiendo las preguntas, ¿vale? Entonces, esto sería un poco lo que pretendo de este paisaje. Esta imagen parece rebuscada, pero no lo es tanto, porque ya os hemos dicho dónde está y ya pone que es un parque tecnológico. ¿Vale? Están los parques científicos, los parques tecnológicos, los polígonos industriales, las refinerías, etcétera. Bueno, esto es un parque tecnológico, ¿vale? No puedo dar más pistas porque si no os hago yo el comentario. Así que, bueno, creo que está bastante claro. Si tenéis alguna duda, ya sabéis los cauces para poneros en contacto conmigo, ¿vale? Así que un saludo, mucho ánimo, que queda menos y adiós.